Sí. Bueno, esto va a ser una reactivación del seminario IMC este semestre. Y hoy traemos a Felipe Huerta, del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de nuestra Universidad Católica. Felipe sacó su maestría aquí también, ¿cierto? Sí, correcto. Y su doctorado lo hizo en Imperial College London, en Geociencias. Sí, Ciencias de la Tierra. Ciencias de la Tierra. Bueno, también fue galardonado con el John S. Archer Award de Excelencia en Investigación y Geociencia en Ingeniería de Petróleo en el 2019. Y actualmente sus áreas de investigación son la modelación y simulación de fenómenos de transporte, líquidos criogénicos e intensificación de procesos de almacenamiento de energías, que es parte de lo que nos va a hablar hoy. Entonces, un aplauso, por favor, para los invitados. Muchas gracias, Federico. Hola a todos y todas. Esta presentación tiene 30 diapositivas bastante densas, llenas de ecuaciones y de repente una figura. Orientada a la audiencia matemática y computacional, pero también en la audiencia tengo varios de mis estudiantes de Operaciones Unitarias 2, que es un curso de transferencia de masa, y una de mis ayudantes, así que el foco va a ser bien siempre enfocado en la modelación matemática de procesos físicos, pero con conexión a la ingeniería de procesos. Entonces vamos a partir hablando de los líquidos criogénicos, que se definen como sustancias con un punto de ebullición normal menor a menos 160 grados Celsius a presión atmosférica. Ejemplos de líquidos criogénicos está el nitrógeno líquido, el gas natural licuado y el hidrógeno líquido. Y estos líquidos criogénicos se utilizan en distintas aplicaciones. La aplicación más frecuente del nitrógeno líquido, que quizás es el que se produce a mayor volumen, es la refrigeración. El gas natural licuado se utiliza tanto como un carrier de energía para almacenar gas en momentos que no hay mucha demanda, pero también recientemente se está utilizando directamente el gas natural licuado en motores especiales como combustible. Y una de las dificultades que tiene ese uso es que la temperatura es muy baja. Si lo estoy ocupando licuado a una presión cercana a la atmosférica, necesito tener un motor que pueda precalentarlo y tener la llama de una manera suficientemente estable, que eso es algo que estudian en ingeniería mecánica. Y eso se ha aplicado de manera relativamente exitosa en transporte marítimo, en barcos. Y finalmente, quizá lo más relevante para Chile, hidrógeno líquido, porque podemos producir hidrógeno a partir de electrólisis renovable, ¿sí? Que es una electrólisis cuya energía sale de una fuente renovable, como podría ser la energía solar o la eólica. Después se rompe la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno, y después no es tan fácil separar eso, pero asumamos que tenemos una membrana que puede separar el hidrógeno del oxígeno, y almacenar ese hidrógeno va a ser súper difícil, porque la densidad del hidrógeno va a ser bajísima a presión atmosférica, e inclusive a 700 bar no va a ser más de 21 kilos por metro cúbico. Mientras que si nosotros tenemos hidrógeno líquido puede llegar fácilmente a 70 kilos por metro cúbico. No es una densidad fantástica porque es una molécula bastante pequeña, pero es una densidad suficiente para utilizarla en aplicaciones aeroespaciales. La mayoría de los cohetes utiliza hidrógeno líquido como combustible, o también como algunas empresas de manufactura de aviones, como Airbus y Boeing, están evaluando utilizar hidrógeno líquido en los aviones, donde en el avión el volumen no es tanto el problema como el peso. Entonces la densidad energética del hidrógeno líquido es bastante grande. Entonces, aunque esté ocupando muchísimo volumen en el avión, eso pareciera ser no es un problema tan grande a como si uno lo quisiera utilizar como combustible en un vehículo terrestre. ¿Por qué no se usan más? Porque hay muchos desafíos ingenieriles. El principal desafío es que hay transferencia de calor desde los alrededores, impulsada por un gradiente de temperatura muy grande. Si nosotros pensamos temperatura ambiente que puede ir entre 0 a 30 grados Celsius, vamos a tener entre 273 a 300 Kelvin. Y estos líquidos criogénicos se almacenan entre 20 y 100 Kelvin. Entonces vamos a tener un gradiente de temperatura de 200 grados.
que por muy aislado tengamos nuestro tanque de almacenamiento, siempre va a haber un ingreso significativo de calor de los alrededores hacia el tanque. Ese ingreso de calor va a producir el aumento en la presión del tanque hasta el punto en que alcanza su presión máxima de diseño. Y en ese punto hay que eliminar o ventear ese líquido criogénico evaporado, lo cual produce problemas económicos, de seguridad de proceso y también prácticos. ¿Y cuánto tiempo yo puedo almacenar mi líquido criogénico antes de tener que ventilar? En el caso del hidrógeno, no es opción ventilar el hidrógeno porque es tremendamente inflamable. Si en el caso de los otros dos hay algún margen, sin embargo, el caso del gas natural licuado no es tan bueno porque estamos venteando metano a la atmósfera, que tiene un potencial de generar, digamos, calentamiento global más de 20 veces más grande que el dióxido de carbono. Entonces esto lamentablemente pasó mucho en la historia del transporte marítimo cuando se empezó a utilizar gas natural licuado. Ahora eso está mucho más regulado y en la práctica cuando se genera ese gas metano evaporado, prácticamente metano, con un poquito de nitrógeno, se puede reinyectar a el motor del barco. Principalmente el gas natural licuado se transporta por barcos. Entonces mi tesis de doctorado partió enfocándonos en algo no muy limpio ni sustentable, el gas natural licuado, y claro, podemos decir que tiene menos emisiones de óxidos nitrosos que un diésel. Y la línea de proceso es que el gas natural sale del yacimiento, hay una serie de plantas de operaciones de purificación, y luego, imagínense que yo quiero venderle este gas natural a alguien que está muy lejos. Entonces no puedo construir una tubería desde Rusia hasta Chile, poniendo un ejemplo. Entonces lo que se hace es licuar ese gas natural licuado, tomarlo desde temperatura ambiente hasta menos 160 grados Celsius aproximadamente, y luego remover todo el calor latente de vaporización. Es un proceso energéticamente intensivo, requiere mucha energía. Luego, el problema, tenemos una primera etapa de almacenamiento en el terminal de producción, una segunda etapa de almacenamiento durante el transporte marítimo, que puede ser entre 2 días y 2 semanas. Y finalmente tenemos otra etapa de almacenamiento en el terminal de llegada, hasta que la demanda de energía en el lugar donde se compró el gas natural sube lo suficiente para regasificar este gas natural en una planta de regasificación, en donde el gas natural licuado se expande y se calienta para que vuelva a ser gas natural, y luego se alimente directamente a la red de gas, por ejemplo, a los usuarios, o a una turbina de gas para producir electricidad. Como comenté en un principio, se está investigando la posibilidad de utilizar gas natural licuado directamente en vehículos. Hay un camión que se llama Volvo FH-LNG, que utiliza un tanque de aproximadamente 1200 litros con gas natural licuado. Y eso requiere una estación de servicio de gas natural licuado que no es tan fácil de operar, porque este gas natural licuado va a circular por todas las tuberías y las mangueras a menos 160 grados. Entonces se van a congelar. Entonces hay que ocupar materiales especiales, y si uno pensara en el futuro, si es que quisiéramos hacer eso con hidrógeno líquido, el problema va a ser aún más grande, que si el punto de ebullición del gas natural licuado son menos 160 grados Celsius, el del hidrógeno líquido es menos 250 aproximadamente. Bien, entonces como mucho contexto, me voy a alargar y hablar mucho, así que aquí tengo que autocontrolarme para alcanzar a terminar. Pero vamos a partir la primera parte de esta presentación con el caso más simple de almacenamiento, que no es tan simple, que es el almacenamiento isobárico. Cuando estos líquidos criogénicos se almacenan a gran escala, no se puede operar a presiones muy altas, no se puede operar a 10 bares o a 70 megapascales, ese tipo de cosas no aplica a una escala de un tanque de 30 metros de diámetro y 70 metros de alto, que podría ser un tanque que está en un barco. Entonces, las condiciones de operar por problemas de resistencia de materiales. Entonces, el proceso se puede, si bien no es que esté abierto el tanque, sí se está generando vapor continuamente y se puede aproximar a un proceso isobárico. Entonces, el ingreso de calor desde los alrededores va a producir convección natural y flujo boyante principalmente en el vapor. En el líquido también, pero el calor va a calentar el líquido hasta que alcanza su temperatura de saturación y luego se va a empezar a evaporar. Entonces, en el punto de evaporación el líquido va a estar muy bien mezclado y los gradientes de temperatura locales en el líquido van a ser pequeños, lo que permite modelar el líquido como una fase
cero dimensional, caracterizada por una sola temperatura, lo que se llama bulk parameter modeling también, o modelamiento de parámetros agrupados. Por otra parte, eso no es verdad para el vapor, porque el vapor, con el ingreso de calor desde los alrededores, por ejemplo aquí esta pared está caliente relativa al calor, al vapor, se va a empezar a calentar y va a aumentar su temperatura a medida que nos alejamos desde la interfaz hasta el techo. Eso va a producir la estratificación térmica del vapor y una transferencia de calor desde el vapor hacia el líquido. Entonces aquí, sí, aun por mucho que uno estudie transferencia de calor, siempre es engañoso, porque uno dice, chuta, el vapor está más caliente, entonces este hecho de que existe estratificación térmica va a hacer que el líquido se bulla más rápido. Pero no es así, de hecho es todo lo contrario. Mientras más caliente esté el vapor, quiere decir que hay mayor resistencia a la transferencia de calor. Entonces, como existe estratificación térmica, producto de la baja conductividad térmica del vapor, y las bajas velocidades, que ese fue un resultado, pero yo lo voy a adelantar, hace que el vapor actúe de una u otra manera como un aislante térmico. Y eso es muy bueno porque mientras menos calor ingresa a nuestra fase líquida, vamos a poder almacenar el líquido criogénico por más tiempo. Y, bueno, una vez que el líquido alcanza la temperatura de saturación, se va a empezar a evaporar de manera continua. Entonces, los objetivos de investigación de la primera parte de mi doctorado fueron desarrollar un modelo unidimensional para la evaporación isobárica de líquidos criogénicos en tanques de almacenamiento, para predecir la temperatura del vapor, la tasa de evaporación y el gas de ebullición, o boil of gas, que es este gas que se está removiendo continuamente para mantener la presión del tanque constante. El segundo objetivo es validar los modelos del supuesto unidimensional que realicé, utilizando un modelo de dinámica de fluidos computacional, o CFD, en 2 dimensiones, no estacionario, para la fase de vapor. Y tercero, desarrollar soluciones analíticas del modelo unidimensional, que sean fáciles de implementar y clarifiquen las variables que gobiernan la evaporación. Y quizá en este punto está como lo más relacionado a la matemática aplicada, quizá un poco más, no pues se podría decir matemática aplicada pura. Dejémoslo con matemática aplicada. Pero las soluciones analíticas son muy importantes para la ingeniería química, ¿no? Porque nos permiten validar modelos más complejos y hacer estimaciones rápidas. Si no tuviéramos soluciones analíticas, sería muy difícil hacer cualquier desarrollo ingenieril en un tiempo razonable. Entonces, ¿cómo se modela o cómo modelé este tanque de almacenamiento en condiciones isobáricas? Ingreso de calor desde las paredes hacia los alrededores. Imagínense que yo soy una molécula a una temperatura elevada en el gas. Camino hacia la pared y voy a transportar el calor por convección natural. Luego voy a caminar rápidamente por la pared del tanque, si es que tiene alta conductividad térmica, por conducción, y luego adentro voy a tener nuevamente convección natural porque hay un vapor y un fluido. Ahora, si doy un paso atrás, obviamente este tanque no puede tener una pared con alta conductividad térmica, sino que tiene que estar muy bien aislado, cosa de que el calor que ingresa sea. Por lo tanto, vamos a caracterizar el calor que ingresa a la fase líquida como un coeficiente global de transferencia de calor, sumando en serie estas 3 resistencias, el área de contacto del líquido con la pared, y la diferencia de temperatura entre la temperatura del aire y la temperatura del líquido en la pared a una altura determinada. La tasa de ingreso de calor se define de la misma manera, con la diferencia de que se utiliza un coeficiente global de transferencia de calor para la fase de vapor, V. El área ahora va a ser el área del vapor en contacto con la pared. Y la diferencia de temperatura o la fuerza impulsora va a ser la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura promedio del vapor en un cierto radio. En el caso de las condiciones isobáricas, esa temperatura promedio va a ser la misma en todo el líquido. En el caso del vapor, uno puede ocupar la temperatura promedio, pero si yo quisiera ver el flujo de calor justo por arriba de la interfase, va a ser más grande que el flujo de calor cerca del techo, porque la diferencia de temperatura entre el aire y la interfase va a ser mucho más grande que la diferencia de temperatura entre el aire y el techo. Y eso va a ser importante para los problemas que se están investigando hoy en día en un sistema un poco más complejo que este. Del diagrama se puede ver que con un balance interfacial de energía vamos a definir la tasa de evaporación, B puntito sub L, y la tasa de gas de ebullición o boil of gas, B puntito. Estos son diferentes simplemente porque ese B puntito
va a ser V sub la tasa de evaporación menos el vapor que se va a empezar a acumular en la fase de vapor a medida que la interfase va a ir descendiendo. Ese término va a ser muy, muy pequeño, pero igual hay que hacer la diferencia. Entonces, el balance global de masa dice básicamente que la acumulación de masa en el líquido es igual a menos la evaporación, la tasa de evaporación. Haciendo ese mismo balance en la envolvente completa, el gas de ebullición va a ser igual, o menos el gas de ebullición va a ser igual a la evaporación, a la acumulación de la masa de líquido y de vapor dentro del tanque. Y reemplazando con la ecuación de arriba, queda igual a que va a ser la tasa de evaporación más la acumulación de vapor criogénico en la fase de vapor. El balance de energía va a decir, pensando en la fase líquida, el calor que entra al líquido por las paredes, más el calor que viene del vapor hacia el líquido por la interfase, más el calor que ingresa por la base, menos el calor que sale con la corriente que se está evaporando, va a ser igual a la acumulación de entalpía en la fase líquida. ¿Sí? Esa es la envolvente, por eso hice balance de energía paréntesis L. Y un balance de masa por componente, esto es relevante solamente para el gas natural licuado, que es una mezcla. ¿Sí? Para el hidrógeno líquido y para el nitrógeno líquido no tenemos un balance por componente, pero simplemente multiplicamos nuestro balance global por I sub I, fracción molar de la especie I en la fase gas, y en el líquido tenemos la acumulación de ρL por BL, que va a ser la masa del líquido por la fracción molar del componente en la fase líquida, que en el caso de gas natural licuado es una mezcla de metano, etano, nitrógeno y pequeñas trazas de hidrocarburos más pesados. Bueno, y aquí los que están en ingeniería química o de procesos saben que esa relación entre I y X no es tan fácil. Viene de un equilibrio de fases. Sin embargo, como son moléculas relativamente sencillas, como hidrocarburos, la determinación del coeficiente de partición, que va a ser la razón de los coeficientes de fugacidad, no va a ser tan difícil. Y uno puede utilizar la ecuación de Penn-Robinson con las leyes de mezcla de Van der Waals para tener una aproximación muy buena a esta relación entre I sub I y X sub I para cada componente. Entonces, eso permite cerrar el sistema de balances macroscópicos. Entonces, hasta ahora, ecuaciones diferenciales ordinarias, nada como muy interesante, quizá alguna no linealidad por ahí, pero como que no, nada muy, muy profundo. Entonces, esto es lo que había cuando yo comencé mi doctorado. Y el vapor estaba modelado con una solución analítica un poco cuestionable que despreciaba bastantes fenómenos. Así que yo dije, no, ocupemos una ecuación de conservación de calor para la fase de vapor, con un balance diferencial, en que la acumulación de vapor en un cierto punto en particular, o la tasa de cambio de la temperatura del vapor, en función del tiempo del espacio, va a ser igual a la difusión de calor, transporte molecular, más la advección de calor, ahí aparece con un signo menos, pero es la advección de calor que es el calor que se transporta con este gas que está ebulliendo y que está moviéndose hacia arriba y saliendo por la válvula de escape. Más un término de fuente de calor. ¿Y qué quiere decir este término de fuente? Bueno, realmente ese puntito WOD va a ser que el calor que entra por las paredes, voy a asumir que se mezcla de manera muy eficiente en la dirección radial por convección natural. Pero solamente en la dirección radial. Y eso es importante. Entonces la advección efectiva la puedo calcular como la tasa de evaporación dividida el área transversal de la interfase por la densidad promedio del vapor. El calentamiento por las paredes se puede calcular básicamente a partir del modelo de transferencia de calor que mostré al principio, y luego este 4 por D0 partido de I cuadrado es lo que uno tiene al hacer un balance diferencial convirtiendo un término de área en un término por unidad de volumen. La transferencia de calor del vapor desde el vapor hacia el líquido la calculé simplemente con la ley de Fourier, y que aparece la derivada parcial de la temperatura del vapor con respecto a la altura en la interfase. Por lo tanto, necesito ser capaz de resolver la temperatura de vapor en el tiempo y en el espacio para poder calcular este valor, que es el valor de la pregunta de investigación más interesante. Si yo tengo una gran masa de vapor arriba, ¿cuánto calor ese vapor termina cediendo al líquido? Las condiciones de orden son que la temperatura del vapor al principio va a ser la temperatura del líquido, que hay equilibrio térmico en la interfase, y que el techo está térmicamente aislado.
Entonces, cuando vamos a los resultados para un tanque muy grande, 165.000 metros cúbicos, esos son 165 millones de litros. Como 2 veces o casi 3 veces esta sala de diámetro y como 5 veces esta sala de alto, así que muy grande. Y la verdad, bueno, hay algunos resultados que son un poco aburridos, pero nos permiten verificar que el modelo está dando lo que uno espera. El primero es que el volumen del líquido disminuye a medida que la evaporación progresa. Y tenemos 4 distintas tendencias. La línea roja muestra cuando el tanque está inicialmente llenado a un 30% de su capacidad, la amarilla a un 50%, la café a un 70% y la azul a un 97%. Es por eso que parten desde un punto inicial más alto en cuanto a volumen de líquido. Pero lo que quiero que notemos es que la pendiente de estas curvas no es la misma. Y de hecho la pendiente de la curva azul, cuando el líquido está casi completamente lleno, es mucho más alta que la pendiente de la curva cuando está casi vacío. Entonces, si nosotros vemos el boil of gas, que es básicamente menos la acumulación, este es el gráfico de esa pendiente, cómo va cambiando con el tiempo, en unidades que tienen un significado físico, kilos por hora. ¿Sí? ¿Cuántos kilos de gas natural se están evaporando por cada hora? Y podemos ver que en el caso de cuando el tanque está casi lleno un 97%, esa pendiente baja lentamente y la tasa de ebullición es máxima, mientras que cuando estamos en el caso del nivel de llenado más bajo, un 30%, pasan 2 cosas. Una, la tasa de ebullición es bastante más baja, entre 500 y 550 kilos por hora. Y también, ojo aquí, y aquí viene la parte ya más como un poquito matemática, también esa tendencia, hay una curva y un periodo transiente que dura bastante, porque el eje X está en semanas. Entonces, si esto está bajando rápidamente, acá hay un transiente que no se puede despreciar, que dura hasta por lo menos un día, y puede determinar muchas cosas importantes al momento de decidir el proceso. Entonces, al ver esto, obviamente quedan más preguntas que respuestas. Entonces, para poder responder esas preguntas, tenemos que ver el perfil de temperatura en la fase de vapor. Para el mismo sistema, operando a una presión levemente superior a la atmosférica, vamos a tener que, a la derecha tenemos el tanque y en azul está el líquido, en rojito está el vapor. Y vamos ahora a comparar perfiles de temperatura al principio y al final de la evaporación. La línea sólida muestra el perfil de temperatura de la fase de vapor después de una semana de evaporación, y la línea punteada muestra el perfil de temperatura después de un año de evaporación. Entonces ustedes podrían pensar, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué un año? Y eso realmente ocurre. Podría ser el tiempo de almacenamiento en la terminal ya sea de regasificación o del terminal de salida, o inclusive en el terminal de producción si el precio del gas natural está bajo. Prefiero guardarlo antes de vender. Y realmente uno mira aquí que esto está, bueno, al principio no hay mucha diferencia de temperatura. El vapor está sobrecalentado no más de 4 grados con respecto a la interfase, pero después de 52 semanas, esto va a estar aproximadamente hasta entre 20 y 30 grados sobrecalentado con respecto a la interfase, y esto se debe principalmente a que el líquido se está evaporando y el largo de la fase de vapor aumenta. Tomemos el otro extremo. 30% de llenado. Al principio de la evaporación, tenemos claramente un perfil transiente, en donde cerca del techo no hay mucha diferencia de temperatura. ¿Sí? En la anterior, dijiste que no, en la siguiente, perdón. Dijiste que después de 52 semanas la fase de vapor o lo que está de vapor aumenta, ¿no? Claro. ¿Qué tanto aumenta? Para entender un poco de la diferencia entre... Aumenta desde 5 hasta 25 metros cúbicos en un total de 160. O sea, podría ser, aumenta en 5 veces su largo. ¿Sí? Y que puede ser en un principio 30 centímetros y al final puede ser 1,5 metros o 2 metros. ¿Sí? Puede ser más. Igual te voy a pedir que las preguntas las hagamos al final porque si no, no voy a alcanzar. Ok. ¿Sí? No sabía que era así el escenario. No, está bien, sí, por eso lo digo ahora. Y
la temperatura del vapor aumenta con la disminución del nivel de líquido. Entonces, volviendo, tenemos que, en este caso en particular, cuando tenemos un 30% de llenado de líquido y un 70% de vapor, en el eje X tenemos el largo dimensional y en el eje Y tenemos la temperatura del vapor. El largo dimensional se define como la altura desde la interfase dividido el largo de la fase de vapor. Y entre 0 a 0,7 podemos ver un gradiente de temperatura bastante grande, producto de que el líquido está enfriando el vapor. Pero cerca del techo, por así decirlo, ese efecto de enfriamiento no ha llegado a esta región cerca del techo, entonces el perfil de temperatura todavía no está completamente desarrollado. Una vez que pasan 52 semanas, pues, y la otra cosa que podemos ver es que el vapor, en el caso cuando de nivel de llenado 30%, está significativamente sobrecalentado con respecto al líquido, unos 60 grados. Al final de la evaporación, que es muy buena la pregunta, no creo que es como solamente por temas de organización de tiempo, pero al final de la evaporación, ese vapor ya va a haber alcanzado un perfil de temperatura de un estado pseudoestacionario y puede llegar a estar a una temperatura ya más de 100 grados Kelvin sobrecalentada con respecto a la temperatura de la interfaz. Entonces, para probar esta hipótesis, vamos a ver de que la temperatura del vapor alcanza un estado pseudoestacionario, después de pocas horas comenzada la evaporación. Vamos a analizar los gráficos del periodo transiente. Antes estábamos viendo un perfil de 52 semanas, ahora vamos a ver en el eje X solamente 2 días, 40 horas, y en el eje Y tenemos el ingreso del calor desde los alrededores hacia la fase de vapor, que en un principio disminuye, y luego, después de las 10 horas, comienza a aumentar. Esa disminución se debe a el periodo transiente, esto es para el nivel de llenado de 97%. Esa disminución inicial se debe a que el vapor se está calentando muy rápido, y ese calentamiento produce una disminución en la fuerza motriz, que es la diferencia de la temperatura del aire con la temperatura del vapor promedio. Luego empieza a aumentar linealmente, porque el otro valor que afectaba a este Q puntito B era el área de contacto entre el vapor y la pared. Entonces luego, a medida que va descendiendo la interfase, el área de contacto entre el vapor y la pared aumenta y por lo tanto el flujo de calor aumenta. Entre las 0 y 8 horas, si nosotros vemos la tasa de transferencia de calor del vapor al líquido, que está definida con la ley de Fourier, podemos ver que al principio hay un aumento bastante rápido, cuando el perfil de temperatura se está desarrollando. Y después de 8 horas, se alcanza un valor de aproximadamente 175 watts. Esto es bastante poco, si nosotros lo comparamos con valores del orden de magnitud de 30 kilowatts, que puede ser la tasa de transferencia de calor que entra al tanque por la base, para prevenir que se congele el suelo, y entre 10 y 40 kilowatts, dependiendo del nivel de llenado, el calor que entra por las paredes. Entonces, en la realidad, esa tasa de transferencia de calor es menos del 1% de la tasa de transferencia de calor total en la fase líquida, y por lo tanto el vapor actúa como una resistencia eficiente a la transferencia de calor. Bueno, otra cosa que probé fue que si hago un análisis de escalamiento a la ecuación diferencial parcial, me gustaría saber cuál es el fenómeno de transporte dominante que gobierna el momento en que comienza el estado estacionario. Y traté de escalar con el término de difusión, con el término de fuente y con el término de advección. Y me di cuenta, el resultado de ese análisis fue que la escala de tiempo dinámica, o cuánto tiempo demora en llegar ese transiente, escala con el largo de la fase de vapor dividido la velocidad, que esa es función de la tasa de evaporación. Por lo tanto, la advección el transporte de calor por advección, se está evaporando el líquido y se está transportando hacia arriba, gobierna el comienzo del periodo pseudoestacionario. Es cuando la tasa de transferencia de calor desde el vapor hacia el líquido cambia de manera muy lenta. Y si nosotros volvemos a ver las 52 semanas, podemos comprobar esto. La línea azul, tasa de transferencia de calor de vapor al líquido,
Ahí parte en 170 y llega aproximadamente a 300 o 350 watts, no sube mucho. Pero la tasa de vapor va a ir aumentando linealmente a medida que aumente el área de contacto entre el vapor y el líquido, cuando así progresa la evaporación. Entonces, la pregunta podría ser, ¿dónde está la validación? No hay datos experimentales para tanques a esa escala. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener confianza en los supuestos que realizamos al desarrollar ese modelo? Con un modelo quizás un poco más complejo, y ya no haciendo el supuesto de advección efectiva, sino resolviendo el perfil de velocidad completo de la fase de vapor. Entonces tenemos la ecuación de continuidad, y tenemos una ecuación de continuidad para la fase de vapor. Por lo tanto, tenemos que considerar el término de acumulación y la divergencia de la densidad por la velocidad. No podemos ocupar un modelo de flujo incompresible. Eso se vuelve aún más problemático para la ecuación de conservación de momento. Empiezan a aparecer algunos términos adicionales a la típica ecuación de Navier-Stokes, justamente porque estamos tratando con un vapor que se comprime y se expande. Las velocidades dentro del tanque son muy pequeñas, entonces uno podría eventualmente tener una aproximación razonable si uno asumiera el fluido como incompresible. Sin embargo, al hacer eso, interesantemente en OpenFOAM, donde lo resolví, se pierde estabilidad numérica. Así que dije, bueno, resolvamos el modelo más complejo, que tiene menos supuestos. Y esto no vino a un costo computacional muy grande. Y la ecuación de conservación de energía, que aquí no voy a explicar todos los términos, pero básicamente la acumulación de energía es igual a lo que entra menos lo que sale de energía por convección, más un término de difusión de energía, más este término de trabajo mecánico de la fuerza de gravedad, más un término de compresibilidad, que ese es cero, porque la presión es constante. Y la velocidad de la interfase, la misma que ocupamos en el modelo anterior. ¿Cómo se ve la grilla computacional para la fase de vapor cuando el tanque está lleno a un 97%? Se ve como un rectángulo bien largo. Esto en el eje vertical es la altura, desde la interfase hasta el techo, y el eje horizontal es el radio, desde el eje del tanque hasta la pared. Entonces, esto muestra, por así decirlo, un plano transversal al cilindro, y solamente uno de los supuestos va a ser que hay simetría axial. Por lo tanto, va a asumir que resolviendo entre 0 y R, ese valor de la temperatura y de la velocidad y cualquier valor, para una cierta coordenada de R y Z va a ser el mismo para todos los ángulos. Finalmente llegamos a la diapositiva bonita. El perfil de temperatura en la fase vapor y el perfil de velocidad en la fase vapor, producidas con el modelo anterior. Ahora vamos a ver otro caso. Un tanque de 8 metros cúbicos con un coeficiente global de transferencia de calor de 0,02 watt por metro cuadrado Kelvin, llenado a un 97% a una presión de 100 kilopascales. Y lo que podemos ver a la izquierda es que hay una circulación por convección natural, pero no tan sencilla. No es simplemente un único flujo recirculante, sino que el flujo sube por la pared. Mientras más oscura la flechita, mayor es la velocidad. Luego llega al techo y recircula hacia adentro. Parte de ese flujo sale por la válvula de escape, pero otra parte de ese flujo recircula hacia abajo. Y hacia abajo va a chocar con el gas que está siendo generado todo el tiempo por evaporación, y se van a mezclar esas dos corrientes y mover una vez más hacia la derecha. Eso es luego de 480 segundos, en el 10% del periodo transiente para este sistema. Una vez que el sistema alcanza el estado pseudoestacionario, podemos ver que en el color de fondo que muestra la temperatura, el perfil de temperatura se desarrolla completamente. El perfil de velocidad ahora se ve mucho más oscuro, entonces la velocidad está disminuyendo en la fase de vapor. También vemos que los ejes en centímetros por segundo pasan de un máximo de 2 a un máximo de 1. Esto muestra que a medida que se desarrolla el perfil de temperatura en la fase de vapor, la convección natural se amortigua. ¿Y por qué se amortigua? Porque bueno, ya ese calor que está entrando en la pared no es tan diferente al calor que está en el techo, entonces no hay tanto gradiente de temperatura en la dirección vertical, o gradiente inverso en la dirección vertical, que es lo que de una u otra manera impulsaría la convección natural. Entonces, si uno quisiera ver, bueno, hicimos este modelo 2D con mucho tiempo,
¿Qué pasa con el perfil de temperatura, la variación de temperatura con respecto al radio? Porque el dibujo anterior no queda muy claro qué pasa si me muevo de izquierda a derecha. Y la respuesta corta es que no cambia mucho. Tenemos 3 gráficos. El gráfico negro está justo arriba de la interfase. El gráfico morado está a un 75% de la altura de la fase de vapor. Y el gráfico rojo está justo por debajo del techo. Entonces tenemos un perfil relativamente invariante de temperatura, salvo cerca de la pared, que puede variar medio Kelvin hasta un Kelvin para las tendencias negras y moradas. Cerca de la interfase hay un 75% de la fase de vapor. Pero cerca del techo ya empieza a haber un perfil de temperatura un poco más interesante. Y esto se debe a que cerca del techo la velocidad del vapor es muy baja y se forma una capa límite. Y esa existencia de la capa límite explica en parte ese mayor calentamiento esa mayor gradiente de temperatura o mayor resistencia a la transferencia de calor en ese vapor que está cerca del techo. Al comparar los resultados obtenidos con el modelo SFD versus el modelo unidimensional, se obtiene que el modelo 1D predice de manera bastante buena, que es excelente, que es menos de 0,5 Kelvin, la temperatura del vapor. O sea, este supuesto de asumir que hay una advección promedio unidimensional y que la temperatura se transmite de manera eficiente en la dirección radial, fueron muy buenos. Ejecutar este modelo para el tanque de 165.000 metros cúbicos es impracticable, el de CFD. Para el de 8 metros cúbicos toma 48 horas, mientras que el modelo unidimensional toma 2 segundos. Por eso es importante reducir estos modelos para poder aplicarlos en aplicaciones de optimización o de diseño ingeniería. Y bueno, esta diapositiva muestra un poquito más en detalle por qué el modelo, efectivamente, el modelo unidimensional con el modelo de dinámica de fluidos computacional están en buen calce o acuerdo para la tasa el flujo de calor en la interfase promedio con respecto al tiempo adimensional y también el gas de ebullición. Entonces, una vez que ya vimos que ese modelo unidimensional ya está validado al menos al nivel numérico por un modelo más complejo de dinámica de fluidos computacional, podríamos intentar obtener soluciones analíticas aplicando el supuesto de estado pseudoestacionario, que aquí el detalle de toda la derivación se puede ver en el paper que publicamos ahí el 2019. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí en el supuesto clave. El supuesto clave es que el vapor y la temperatura del vapor se pueden representar de buena manera simplificando la ecuación diferencial parcial a una ecuación diferencial ordinaria, resolviendo un problema de los valores de contorno, en que lo que va a cambiar y lo único que va a gobernar el perfil de temperatura, además de las propiedades termofísicas del vapor y la geometría del tanque, es cuán largo es la fase de vapor, que va a ser la variable de escala. Entonces, cuando uno realiza ese supuesto y resuelve el sistema, que al final va a ser una ecuación diferencial lineal de segundo orden, uno obtiene estas soluciones, que esos coeficientes son un poquito grandes, pero calzan de manera excelente con el modelo numérico, excepto en el lugar que esperemos que no calce, que es en el periodo transiente. Porque la solución analítica está asumiendo que el periodo transiente ya pasó. Bien. Entonces, eso es como lo que ya está publicado. Ahora, en base a uno de mis ayudantes que me dijo que metiera esto, pero no está aquí hoy día, así que lo voy a retar. Es que les voy a mostrar lo que estoy haciendo ahora, que tiene que ver con evaporación no isobárica, porque en algún momento vamos a tener que cerrar este tanque para ocuparlo para algo útil. Puede ser en un avión, o sea, alguna utilidad, mayores utilidades y aplicaciones a nivel ingeniería. Puede ser en un avión, en una terminal de regasificación pensando en hidrógeno líquido, en una bomba de benzina, de un líquido criogénico, o más en general cualquier almacenamiento de líquido criogénico que ocurre cuando el tanque está efectivamente cerrado. Este problema tiene 60 años de antigüedad y todavía no está resuelto. Entonces, ¿por qué no está resuelto? Y es porque el flujo de calor desde la pared hacia los fluidos varía con la altura del tanque, la presión aumenta, y ese aumento de presión aumenta la temperatura de saturación en la interfase. Ese aumento de temperatura de saturación ocurre más rápido que
la velocidad de difusión de calor en el líquido. Por lo tanto, no vamos a tener solamente estratificación térmica en el vapor, sino también en el líquido. Va a haber evaporación, pero también puede haber condensación. Puede haber condensación si es que el ingreso de calor hacia el vapor hace que suba su presión más rápido, y localmente pueden haber puntos en que la temperatura de saturación sea más alta que la temperatura del vapor y se va a condensar rápidamente. Y va a ser el problema aún peor. El modelo anterior asumía que podíamos ocupar este coeficiente global de transferencia de calor por el área por una diferencia de temperatura, asumiendo que el perfil de temperatura en la pared era espacialmente homogéneo. En la realidad no es espacialmente homogéneo. El calor entra y casi todo se va hacia el líquido por un gradiente de temperatura de 2 dimensiones, y ocurre ebullición del líquido criogénico cerca de la pared, en el punto de contacto entre la interfase, el líquido, el sólido y el vapor. Entonces, este modelo considera todo eso. Entonces, de manera similar a como lo hicimos con el vapor, resolvemos una ecuación bastante más sencilla que la anterior. Un modelo asumiendo que el líquido es incompresible, que tenemos transporte principalmente de calor por convección y por difusión, y en nuestra balance de momentum, aquí tenemos un menos gradiente P rho GH, que es básicamente aplicar la ecuación de Boussinesq, que no está tan bien, no se ve tan bien en esa ecuación, pero estamos aplicando la aproximación de Boussinesq, lo que permite resolver el sistema de manera más fácil, y lo hacemos para incorporar la convección natural, que nosotros sabemos que es uno de los fenómenos de transporte que domina. Y bueno, ahí hay la cosa sí se complica en el término de las condiciones de borde. Tenemos un eje de simetría, y aquí solamente estoy mostrando las de temperatura. En el eje de simetría vamos a asumir que el gradiente de temperatura en la dirección se debería ser un R, en la dirección radial es 0. Aquí que el gradiente de temperatura en la base es igual a el calor que está ingresando, caracterizado por un coeficiente de transferencia de calor y una fuerza motriz. Lo mismo con la pared, y arriba tenemos que la temperatura del líquido en la interfase va a ser la temperatura de saturación a la presión del tanque, y esa presión va a ir aumentando. Entonces, en términos de condiciones de borde, este problema del líquido es mucho más complejo, porque tengo una condición de Newman acá, a la izquierda, abajo y a la derecha tengo una condición de Robin, y dependientes del tiempo, y arriba tengo una condición de Dirichlet, pero función de un modelo bastante complicado, que es bastante no lineal. Entonces eso matemáticamente es muy interesante y escapa de mis capacidades. Así que yo lo planteo numéricamente y dejaré la pregunta aquí al IMC cómo enfrentarían el análisis de un problema así. Entonces aquí está como diapositiva, tomamos la misma para la fase de vapor. Entonces aquí como que estamos cambiando la filosofía. Antes teníamos un líquido que lo modelamos como con un balance macroscópico. Ahora vamos a simplificar el vapor, pero no lo podemos simplificar tanto. Lo vamos a simplificar al punto de utilizar el mismo modelo que desarrollé para condiciones isobáricas, sacándole la convección, sacándole la sal, y sumando este término extraño que es calentamiento por condensación, que puede pasar. En general es bajo, pero puede pasar. Y redefiniendo el calentamiento desde las paredes, que ya no va a ser simplemente un U por delta T, un coeficiente global de transferencia de calor por una fuerza motriz, sino que vamos a multiplicar por un 1 menos eta W. Y eta W es la fracción del calor que entra al tanque externo y termina llegando al vapor sin irse hacia el líquido, que representa ese fenómeno. Que el calor entra y se divide, ese flujo de calor se divide en calor que entra al vapor y calor que entra justo al líquido muy por debajo de la interfase, produciendo su ebullición. Condiciones de borde y equilibrio térmico al inicio, equilibrio térmico a la interfase. Bueno, aquí eso no debería decir aislado. ¿Sí? Y el coeficiente la tasa de transferencia de calor del techo puede ser un valor dado, conocido, o puede calcularse a partir de una forma similar a cómo se calcularía en una pared. Ya. Entonces, finalmente puedo validar mis datos, porque hay experimentos para tanques cerrados chiquititos.
El primer tanque que consideré fueron los experimentos de estos coreanos, Seo y Jong, muy buenos para hacer experimentos de líquidos criogénicos. Mostraron su diagrama experimental que pusieron la termocupla entre el punto medio entre el radio y la pared, y aquí pusieron las posiciones donde ellos estaban midiendo la temperatura. Hicieron un experimento de evaporación no isobárica, midieron la temperatura en función del tiempo y también la presión. Y al comparar, el modelo tiene un parámetro de ajuste, que es esta fracción de evaporación, que es este eta W, ese de ahí. Que justamente para ese parámetro no lo podemos conocer a priori de las condiciones experimentales, es muy difícil. Entonces ese parámetro se ajusta para poder saber cómo está esa distribución del calor que entra hacia el vapor y hacia el líquido. Todo el resto se calcula de manera fenomenológica. Y podemos ver que el modelo predice de muy buena manera la subida de presión. Cada uno de los colores, el color más oscuro muestra cuando el tanque está lleno un 70%, el gris a un 50% y el amarillo a un 30%. En el caso de los perfiles de temperatura de la fase de vapor para esos experimentos, dan resultados relativamente buenos. No todos están justo por arriba de los puntitos, pero si uno ve el eje X, la diferencia es menos de 1 Kelvin en promedio. Entonces da bastante bien un sistema que es bastante complejo, y ojo que estos perfiles de temperatura los estamos resolviendo con el modelo unidimensional, no dinámica de fluidos computacionales. Por otra parte, en la fase líquida, ahí sí hay problemas más grandes. Una vez más uno diría, bueno, es 1 Kelvin, 2 Kelvin, pero igual el modelo está bastante lejos del dato experimental. Entonces dije primero, chuta, el modelo está mal, y gasté un año tratando de ver si está mal o no. Hasta que dije, bueno, este perfil gris es el perfil que ellos reportan para la temperatura de saturación al principio. Y si uno lo compara con lo que uno predice por la termodinámica, está mal. Así que los experimentos, el sensor de temperatura para el líquido estaba sesgado, con un sesgo que no conozco, por lo tanto no puedo ocupar estos datos para validar más allá. Sin embargo, otros coreanos, 8 años después, Kang y muchos otros coreanos, hicieron esto mismo, pero con mejor instrumentación, habiendo aprendido de los errores anteriores, y en un rango de presiones mucho más alto. Antes era entre 100 y 150 kilopascales, ahora estamos entre 100 y 1000 kilopascales. Y al realizar todo el ajuste, lo que me di cuenta es que la mayoría del ingreso de calor a la pared externa del tanque, a la misma altura que la fase de vapor, se transfiere directamente al líquido. Esa fracción evaporativa se mueve entre el 0.97 y 0.98. Y aquí la predicción de la presión es razonable. Y pues las diferencias pueden deberse a muchas incertezas experimentales. Pero lo más potente es que algo mucho más difícil de tener bien, la temperatura. La predice de manera excelente el modelo. No solo en el vapor, sino que en el líquido. Por primera vez, un modelo predice las tres bien al mismo tiempo. Todavía no he mandado esto a publicar. Estoy como haciendo el análisis de independencia de grilla para que el resultado numérico, efectivamente, estos no sean valores que tocan por suerte, sino que sea independiente de la grilla computacional que utilizamos. Nótese fenómenos de transporte multifásicos interesantes que empiezan a ocurrir cerca del interfase. El modelo predice súper bien lejos del interfase y cerca del interfase. El modelo predice que no hay gradiente de temperatura, mientras que los experimentos muestran que sí hay gradiente de temperatura. Y eso se debe al arrastre del vapor que empieza a mover el líquido que está justo por debajo del interfase. Los diagramas de dinámica de fluidos computacional son un poco más difíciles de analizar, y básicamente lo que nos dicen es que para los experimentos de Seo y Jong, 30% nivel de llenado, esos valores de coeficiente de transferencia de calor, tenemos que cerca de la base del tanque se generan estos vórtices de recirculación, porque ahora estamos calentando la base del tanque. Y cerca del techo se empieza a propagar el perfil de temperatura a medida que pasa el tiempo, de manera similar a lo que pasaba con la fase de vapor. Sin embargo, la convección natural solamente mitiga, esta como propagación o el calentamiento de la fase líquida solamente mitiga la convección natural cerca de la interfase. En el resto de la fase líquida, sobre todo cerca de la base, la convección natural sigue actuando de manera eficiente, cosa que no pasaba en el vapor. Al ver los experimentos de Kang, y ojo aquí, en la altura de un líquido 6 centímetros, un tanque chiquitito,
Aquí estamos en un tanque con una altura 10 veces más grande, por lo tanto la convección natural va a ser mucho más grande. Y podemos ver lo que nosotros esperábamos hace tanto tiempo, al menos yo lo esperaba hace tanto tiempo, un loop completo de convección natural. En que aquí sí, la temperatura del líquido va a variar bastante. Si se fijan, de 84 grados, la temperatura de la interfase es de 84.7 a los 370 segundos hasta 104 a los 3600. Y la velocidad, si bien las velocidades del líquido son bajas, no cambian mucho con el tiempo. El único lugar donde cambian es cerca de la interfase, pero esa región es pequeñita, porque la difusividad térmica del líquido es un orden de magnitud más baja que la difusividad térmica del gas. Entonces, conclusiones para la evaporación isobárica. Desarrollamos un modelo 1E que dice que el gas de ebullición disminuye con el nivel de líquido inicial. Los supuestos de advección efectiva y temperatura radial homogénea fueron validados por el modelo de dinámica de fluidos computacional, y las soluciones analíticas predicen con un 99,7% de precisión los resultados del modelo 1D después del periodo transiente o dinámico. Y para la evaporación no isobárica, tuvimos un buen ajuste en la presión que sugiere que el mayor ingreso de calor hacia el tanque es transmitido directamente hacia el líquido. Hay muy poco calor que termina entrando en la fase de vapor. El modelo provee simultáneamente un buen ajuste para la presión, temperatura del líquido y temperatura del vapor, y la estratificación térmica mitiga la convección natural solo en la interfase, muy parcialmente en la pared, y no la mitiga en la base. Muchas gracias. Bueno, preguntas. En tu modelo de CFD, yo entiendo que tú estás solucionando las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no es cierto? Sí, en este Sí. último, sí, en el del no isobárico. ¿Y cómo lo haces? Entonces, ¿cómo solucionas Navier-Stokes? ¿Usas un modelo de turbulencia? ¿Usas un malla refinado cerca de la pared? ¿O cómo solucionas Sí, se ocupa, estoy utilizando OpenFOAM, ¿Ya? entonces discretizo la ecuación con volúmenes finitos. El modelo de turbulencia que utilizo es el K-Omega Shear Stress Tensor, o SST, porque el K-Epsilon da resultados que son muy malos en casos de este gradiente de temperatura adverso, cuando hay convección natural. El RHD Simulation también da resultados parecidos al K-Omega SST. La malla sí está refinada cerca de la pared, cerca de la interfase y también cerca del eje, porque cerca del eje a veces se forma un jet, que tiene un gran gradiente de velocidad y puede alterar bastante los perfiles. ¿Y qué tan grande es el número de Reynolds? El número de Reynolds aquí. Más o menos, ¿sí? Para entender en cuánto turbulencia realmente hay. Sí. Más que el número de Reynolds es el número de Rayleigh, el que tenemos que para convección natural. Y es mayor a 10 elevado a 8 cerca de la pared. Entonces, cerca de la pared, si hay turbulencia en el resto, ahí no lo he calculado realmente, pero si uno prescinde o no utiliza un modelo de turbulencia, ahí uno puede ver datos, resultados que no son como físicamente lo que uno espera. Entonces, ese modelo de turbulencia sí tiene mucho efecto en los resultados. O sea, Claro. depende mucho de ese modelo de los resultados. Sí. Claro. Sí, de hecho, en el paper no mostré ese gráfico, pero mostré los perfiles de temperatura con distintos modelos de turbulencia. ¿Sí? Y en el vapor no afectaban tanto, pero para el líquido sí. Y lo que yo pienso es que como hay una mayor fuerza boyante cerca de la pared, ese esfuerzo de corte y cómo se modela la turbulencia producida ahí, tiene un mayor efecto. Simplemente por la escala del gradiente de velocidad. Sí, sí. Me confundí un poquito porque había mostrado el modelo con las condiciones de borde bien complejas y me pareció entender que ese modelo era muy difícil de resolver y no resolviste ese. No, perdón, sí, yo creo que ahí falló mi comunicación. Claro, Ese modelo se puede resolver numéricamente, pero tratar de resolverlo de manera analítica sería muy difícil. Porque tiene esta... Claro, porque no entendía, porque habías comentado que era muy difícil de resolver, después mostraste los resultados del frío Sí. Y pensé que no, me quedé como que no se podía, o que era muy difícil resolverlo por las condiciones de borde. Pero numéricamente lo resolví. Claro, sí, numéricamente lo resolví, y una de las cosas que facilita esa resolución es que la condición que en principio podría ser la difícil, que es la de arriba de la interfase, esa temperatura de saturación cambia lentamente a medida que pasa el tiempo.
refinada estaba la malla cerca de la pared. Turbulencia usualmente se habla cuando CF a veces se habla del Y más o algo así asociado a... Ah, sí, el IVA, sí tengo la tabla, no mostré la tabla aquí, sí, bueno, honestamente no, estoy en la región de como entre 5 y 30 como subinercial, eso efectivamente me limitó cuánto podía refinar la malla, porque si lo refinaba mucho al final, el modelo empezaba a fallar, entonces eso eran aproximadamente 0,2 milímetros, y eso está, digamos, en la zona en que podía aplicar el modelo, que era aproximadamente más de 10Y más. Eso sí, para el Archery Simulation había que ocupar una distinta. No me acuerdo perfectamente porque hace tiempo no lo veo, pero para el Archery Simulation había que hacer había que refinar un poquito más. Y todo lo estás haciendo en OpenFOAM. Todo en OpenFOAM, sí. Ahora igual, una de las cosas que entendería que me dijeran es como, ¿cómo estás seguro que esto es 2D y no 3D? Si es que la turbulencia es importante. Y la respuesta es que no. Eso lo voy a investigar un poco más adelante y fue una pregunta que me hicieron en el momento de mi defensa de tesis. ¿Cuál? Que si era... Si fuera, porque la turbulencia es tridimensional y con estos modelos como cada omega SST estamos asumiendo que hay turbulencia isotrópica y varios como supuestos para poder modelar algo en 2D. Pero realmente habría que modelar, haciendo riguroso, el tanque, prescindiendo un poco de ese supuesto de simetría axial. Igual Lo en hice. 2D, igual en 2D es bastante igual. O sea, 3D sería demasiado complicado. El 2D es bastante buena aproximación. No es perfecta, pero... Claro. Claro, lo bueno es que como para esos dominios chicos, por ejemplo para el tanque experimental de 6 litros, que es pequeñito, el 3D, claro, igual el 2D ya tiene entre 10.000 a 40.000 elementos, entonces el 3D va a tener un par de millones, resolviendo un montón de ecuaciones, que puede ser difícil de que converja y como es transiente no me basta el estado estacionario, sino que tengo que hacer un montón de tiempos y podría demorarse bien un mes en tener alguno de los perfiles que les mostré ahí, que se demora entre 2 horas y 6 horas. Igual el nivel de refinamiento que estoy utilizando no es tan alto. Sí, pero eso mostró suficiente, que es lo que estoy haciendo ahora, al hacer el análisis de independencia de la grilla, al empezar a refinar con estos tamaños que parten desde 2 milímetros hasta 1 milímetro. O sea, no hay mucho refinamiento, o sea, ese es como el parámetro base a partir del cual se genera la grilla, cerca de la pared, bastante más pequeño. Da errores de menor al 1%, ese fue mi criterio, en el perfil de temperatura y en la subida de presión. Sí. Felipe, o sea, me gustó harto la presentación. Impresionante. Los del AISA. La pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Qué creen que estás usando grillas no tan finas? ¿Será por el hecho que estás usando convección natural o puede ser por algo? No, es que es simplemente por costo computacional, como que hago un refinamiento local para poder resolverla en 4 o 8 horas, porque si hago si ocupo el tamaño de la grilla refinada en la pared para todo el dominio, queda una malla demasiado grande, como dicen los 200.000 elementos, o sea, no es demasiado grande, pero es como tedioso, como es transiente, podría demorar un par de semanas, porque, y aquí otra pregunta, no he paralelizado el código. Así que eso es como un, entre comillas, pecado. Y aquí algo que me va a decir poco más. Sí, pero yo hice un solver, todo esto es como, tiene un solver que hice yo, como dentro de OpenFOAM, uno nuevo. Entonces tengo que programarlo de una cierta manera para poder paralelizar ese flujo de calor a la interfase, que eso todavía no lo he hecho. Ahí me falta un poco de competencia en C++, pero está en el futuro de desarrollo. Pero lo que es que igual está bien que no sea tan fino, porque se demora mucho, digamos, las convecciones no forzadas, entonces está bien que... Sí, yo creo que ahí la pregunta es lo que decía él, como qué tan importante es la turbulencia. O sea, es como algo ahí como que vale la pena refinar o no. Claro. Y en 3D sería una locura, ya creo, Felipe. Yo lo hice un cuarto, o sea, ya lo hice. Pero... en un cuarto de cilindro, no en un cilindro completo. Y lo que pasaba era que había mucho cambio en la turbulencia en los primeros 60 segundos,
pero después la convección natural dominaba bastante y generaba un perfil axisimétrico. Y como que ahí todo eso, como el efecto tridimensional, como que ya dejaba de ser importante. Porque igual las velocidades son bajas, o sea, nosotros sabemos que el perfil de todos los efectos turbulentos van a ser función del gradiente, de una u otra manera, función del gradiente de velocidad. Perdón. ¿Dónde estoy? En mi propia presentación. 4,5 milímetros por segundo, 11,7 milímetros por segundo. Entonces son pequeños. Porque uno en principio como que lo pondría contento. Pero también a mí como persona que hace fenómenos de transporte me pone triste. Porque no puedo despreciar nada. Si en este rango es como que todo es importante, la convección, la difusión. Como no puedo como simplemente sacar un término. Y el tema de la turbulencia, aún con esas velocidades, esa escala de convección es mucho más, si uno calcula ya el número de Peclet, por ejemplo, 11,7 metros por segundo, va a ser como más benigno. Entonces, en eso como cerca de la pared y cerca de la interfase, la convección va a ser más importante y eventualmente la turbulencia va a generar esta difusividad térmica turbulenta, que aproximadamente uno la calcula modelando la difusividad de momentum turbulenta y la multiplica por un número de Schmidt turbulento, de Prandtl turbulento, y eso mejora la transferencia de calor. Entonces tiene bastante implicancia, sobre todo en el periodo Nazi. Va a ser el tiempo bastante... 5 minutos. ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, un aplauso final.